Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta instancia que en particular, en este día especial, 14 de julio, que se conmemora el fallecimiento del doctor Larguero, para hacer entrega del premio Larguero Benedek de este año 2025. Este premio Larguero Benedek es un premio anual otorgado por la Ciudad de Cirugía. Estuvimos haciendo un poquito de memoria. Se está entregando desde el 2002. Se ha llamado en forma ininterrumpida desde el 2002, con varios años donde se ha declarado sin ganadores, pero desde esa época se viene otorgando. Fue instituido en honor al doctor Pedro Larguero y en memoria de Ernesto Benedict Brown, cuyo legado familiar es el que dota económicamente a este premio. El objetivo fundamental es estimular y reconocer los trabajos científicos originales realizados en Uruguay dentro del campo de la cirugía general, pero también extensivo al resto de las áreas de la cirugía. La historia se remonta a una iniciativa de la Ciudad de Cirugía que, como dije, empezó a otorgarlos en el 2002. Dota de una dotación económica y generalmente los trabajos se refieren a investigación en cirugía o cualquiera de sus especialidades, en temas de materias básicas, clínicas, de experimentación, de laboratorio o de historia. Este año el tribunal designado por la Sociedad de Cirugía para evaluar los trabajos presentados estuvo integrado por el doctor Andrés Salón como presidente, los doctores Jorge Curi y Fernando González. Voy a leer el acta de resolución de este tribunal y después vamos a seguir con la presentación del doctor Salón. Señor presidente de la Sociedad de Cirugía del Uruguay, de nuestra mayor consideración, nos dirigimos a usted como integrantes del tribunal designado por la Comisión Directiva de la Sociedad de Cirugía del Premio Pedro Larguero Benedek y Ernesto Benedek 2025, los doctores Andrés Salom, Jorge Curi y Fernando González, a los efectos de comunicarles el facho final de dicho premio. De los 5 trabajos postulados y puestos a consideración por la Comisión Directiva de la Sociedad de Cirugía y aceptados para su presentación, consideramos como ganador el trabajo nominado Experiencia en Cirugía Bariátrica y Metabólica, Programa de Obesidad, Cirugía Bariátrica y Metabólica del Hospital Maciel, siendo sus autores los doctores Silvana Lapi, Mauro Perdomo, Soledad Brandolino, Emilia Altamirano, Rodrigo Hernández, Maricel Bentancur, Gustavo Bruno, Andrea Baucher y Gustavo Rodríguez. En dicho trabajo se analiza la experiencia y los resultados de un grupo de trabajo del Hospital Maciel por el equipo de Programa de Obesidad y Cirugía Bariátrica y Metabólica. Comprende una serie de 399 pacientes operados en un periodo de 9 años, en donde se realiza un análisis retrospectivo de una base de datos recolectada de forma prospectiva. Se trata de un análisis exhaustivo de la problemática de la obesidad con formación del programa, objetivos, metodología, marco teórico, técnica quirúrgica, complicaciones, cirugía revisional, resultados, discusión, conclusiones y extensa y actualizada bibliografía. Saluda atentamente los miembros del tribunal. De modo tal que, luego de realizar este fallo, y siendo 14 de julio, como es protocolar, vamos a hacer entrega de este trabajo. Previo a lo cual, el doctor Salón va a hacer, como es habitual, una semblanza del doctor Larguero, y luego los autores del trabajo van a mostrarnos algunos aspectos del mismo. Doctor Salón. Bien, buenas tardes. Bueno, vamos a proceder entonces a hacer esta semblanza que ustedes saben que es uno de los requisitos para la entrega del premio. Obviamente yo a Larguero no lo conocí porque falleció en el año 1962, pero vamos a ver un trabajo que trae una biografía bastante extensa de su vida. Hoy, a los 62 años de fallecimiento del doctor Pedro Larguero y con motivo de la entrega del premio, haremos homenaje a su figura para dar testimonio de una personalidad que integra el capital médico de nuestra comunidad científica. La figura del doctor Pedro Larguero merece ser destacada en forma muy especial en la historia de nuestra medicina y en particular de la cirugía del Uruguay. A decir de sus discípulos, se trata de un ser humano que reunió 4 condiciones que en su conjunto lo elevaron a la categoría de figura excepcional. Primero, un trabajador infatigable. Segundo, un brillante cirujano. Tercero, un médico respetuoso y compasivo con los pacientes y con su familia. Y cuarto, un filántropo que gastó en sus pacientes del Hospital Pasteur una fortuna ganada con el ejercicio privado de la profesión. Algunos de sus discípulos que escribieron ese libro, los doctores Pedro Benedek, Jorge Pradines,
Guemarán Ríos Bruno, Felipe Vázquez y Walter Venturino escribieron en el año 2000 su biografía, tratando de expresar sus más queridos recuerdos y sentidas vivencias de su maestro. Le dedican esta obra a la juventud estudiosa del Uruguay. Por si eligen el camino de la cirugía, tendrán en el profesor Larguero un ejemplo de vida consagrada a la cirugía y al paciente llevada por los más nobles principios éticos. Yo me voy a referir a algunos aspectos entonces que están contenidos en esta obra. La personalidad de Larguero, la autoridad. El aspecto más saliente de la personalidad de Larguero fue su autoridad, la que irradiaba por su rectitud, sus conocimientos e incluso su intransigencia. Esta última se hacía evidente ante todo intento de hacerlo desviar de sus propósitos relativos al bien del enfermo y de su entorno. Era un hombre difícil, con condiciones innatas de conductor. La dedicación austera y total que se imponía a sí mismo la exigía de los demás. Segundo, dedicación al enfermo. El maestro llegó al grado máximo el cumplimiento del objetivo fundamental de la medicina: curar cuando es posible al enfermo. Esto lo expresaba como síntesis de su actividad médica con la frase 1000 veces repetida: siempre se puede hacer algo más por el paciente. Nunca tomaba en consideración ni la condición social ni la situación económica del que solicitaba su ayuda. Generosidad y filantropía. Examinando el paciente, el profesor no solamente hacía lo indecible por curarlo, sino que le proporcionaba antes y después de la operación todos los elementos necesarios para su bienestar psicofísico. Pagaba de su peculio a 2 enfermeras, Máxima y Esther, para mantener en perfecto estado de conservación el extraordinario instrumental quirúrgico, adquirido en gran parte por él. A este instrumental tenía acceso además todos los cirujanos de la clínica como si perteneciera al Ministerio de Salud Pública. Otra actitud del profesor Larguero era su disposición de llevar a enfermos graves a su sanatorio privado en forma absolutamente gratuita para su mejor asistencia. Trabajador infatigable, tenía una insuperable consagración al trabajo. Tal vez fue esta una de las primeras fascinaciones que ejerció ante los ojos expectantes del principiante. Siempre en acción, jamás mostrando cansancio, nunca renunciando a un esfuerzo, eterno, exigente de sí, sin decirlo, pero manifestándolo en los hechos. La honestidad y la verdad. Demostró en todas sus acciones una honestidad y una obsesión por la verdad, en ocasiones rayana con la temeridad. Cuando estaba en contra de alguna situación, ya sea de circunstancia o de orden personal, no podía guardar silencio y tenía que manifestar su opinión en cuanto se presentaba la oportunidad. Como cualquier ser humano que cumple una tarea tan difícil, compleja y delicada como es la cirugía, cometió ocasionalmente errores en su labor quirúrgica. Cuando se daba este hecho, el maestro exponía la verdad ante el auditorio, fueran médicos, estudiantes o familiares. La carrera docente y quirúrgica de Larguero dedicó su vida a la asistencia de enfermos y a la docencia en cirugía, obteniendo todos sus cargos por concurso de oposición, de prueba o méritos, tanto en la Facultad de Medicina como en el Ministerio de Salud Pública. Y llegó al cargo de profesor de cirugía en el año 1994 a los 43 años. Acá tenemos una foto cuando fue designado profesor de clínica quirúrgica en el año 1944. Esta es una foto de la clínica del Pasteur en el año 1953. Otro aspecto a destacar de Larguero fue la cirugía de urgencia. Dedicó gran parte de su vida y de su actividad quirúrgica a esta. A decir del maestro, la cirugía de urgencia constituye una especialidad difícil y de riesgo, porque el diagnóstico a menudo es incompleto o erróneo y porque la intervención quirúrgica no siempre se realiza en las mejores condiciones. En el ejercicio de la cirugía de urgencia, el maestro demostró tener especiales habilidades, condiciones personales, probada preparación científica y sobre todo solidez moral, trípodes de virtudes que le permitió llegar a ser considerado un maestro de la cirugía. Honores recibidos por Larguero en el extranjero. Fue designado Fellow del American College of Surgeons de los Estados Unidos, del cual fue nombrado luego uno de sus gobernadores. Fue editor consultante de una de las revistas científicas de cirugía más prestigiosas del mundo en ese tiempo, que eran Surgery, Gynecology and Obstetrics. En 1962 fue designado vicepresidente del Congreso Mundial de Cirugía, que se llevó a cabo en Roma en 1963 y al cual no pudo concurrir por su fallecimiento 2 meses antes. Su enfermedad.
Los últimos años de Larguero. Pueden marcarse el inicio de la etapa final de la vida del profesor Larguero en el año 1951, a los 50 años de edad, cuando se autodiagnosticó un aneurisma de aorta abdominal, lo que fue confirmado a pedido suyo, increíblemente, mediante una laparotomía exploradora realizada por el profesor Juan Carlos del Campo en ese tiempo. En 1956, a los 55 años, sufrió su primer infarto cardíaco, acompañado de un hipertiroidismo y dolores probablemente vinculados a su aneurisma de aorta abdominal. Evolucionó bien de su infarto y su hipertiroidismo mejoró con el tratamiento instituido por el profesor José Manuel Cerviño y una tiroidectomía subtotal realizada por el profesor Juan Carlos del Campo. Reinició luego su actividad febril en condiciones aparentemente normales. 2 años después, en 1958, sufrió un segundo infarto cardíaco, del que también se recuperó y retomó su actividad. En 1962, el profesor de Beckey, el más famoso cirujano vascular del mundo, organizó en Houston, Texas, una reunión mundial sobre cirugía de la aorta, a la que invitó por intermedio del doctor Scarsi al doctor Larguero. A espaldas de el maestro, el doctor Scarsi pone al tanto al doctor de Beckey de su patología aórtica y le pidió que tratara de convencerlo de la necesidad de una operación. En esa entrevista, Larguero no le comentó a de su enfermedad y por lo tanto de Beckey no tuvo la oportunidad de abordar el tema. Los autores sostienen la hipótesis de que Larguero no le comentó de su enfermedad al doctor de Beckey, dada su situación económica que no le permitía afrontar financieramente una operación en los Estados Unidos. Finalmente, el domingo 14 de julio de 1963, con 62 años de edad, comenzó con intensísimos dolores tóraco-abdominales, por lo que fue internado en el sanatorio Instituto Quirúrgico Traumatológico, y en las horas siguientes el dolor se tornó intolerable, entró en shock y falleció. Bueno, queremos hacer un agradecimiento especial al señor Ernesto Benedek y su familia. El señor Ernesto Benedek era un paciente que él tuvo. La relación del señor Benedict Brown con el profesor Larguero Ibar fue generada en el más firme y noble de los vínculos paciente-médico, transformándose a lo largo del tiempo en una sólida y larga amistad que persiste aún hoy a través de la unión de dos familias en una constante tarea de mecenazgo, pocas veces vista en nuestro medio. El mutuo aprecio y respeto entre ellos, cada año recordado, es trascendente reflejo de lo que debe ser la tan mentada, aunque pocas veces consagrada en los hechos, fusión indisoluble entre una conciencia lúcida y experta y una confianza férrea e incondicional, la esencia del vínculo legítimo entre un médico y su paciente. Lo que entonces se gestó perdura en el tiempo, en gran parte porque un hombre bueno y agradecido quiso prolongar de algún modo, a través de la siembra fecunda, la figura del cirujano ejemplar. Este premio es su legado, tangible para las nuevas generaciones. Vaya para este hombre singular y para el señor Benedek, su hijo, y el doctor Benedek y su familia, que supo prolongar su idea y su aporte. Expresamos en estas palabras, por lo tanto, nuestro reconocimiento y gratitud en nombre de las nuevas generaciones de cirujanos actuales y los que están por venir. Finalmente voy a leer algunos fragmentos del discurso del doctor Pedro Benedek, publicado en Archivos de Pediatría del Uruguay en el año 1983. Dijo Benedek en esta oportunidad: hablar de Larguero es difícil. ¿Cómo describirlo con pocas palabras a una personalidad deslumbrante, carismática, avasalladora y multifacética? Era ante todo un médico y su impecable aspecto era un reflejo de su alma pura y limpia. Fue maestro de maestros, fue un ejemplo para generaciones de médicos y estudiantes que no siempre supieron comprender. Esperaba de nosotros una entrega total a su rigurosa disciplina médica y científica. Exigía mucho, pero tenía el derecho de hacerlo porque antes de exigir a los demás, exigía el máximo de sí mismo. Era el más trabajador de todos, el primero en llegar al Hospital Pasteur y el último en retirarse del servicio. La verdad era su moral, el bien de los pacientes constituía su mayor anhelo y en aras de sus enfermos sacrificó su vida. Fue pionero en el país en casi todos los campos de la clínica quirúrgica y le dio a la anatomía patológica y a la fisiología el lugar que correspondía. No pedía nada, sino que daba a la comunidad, gastando fortunas en mejorar la asistencia hospitalaria. No toleraba el ocio infecundo, enseñó con palabras y gestos que siempre se puede hacer algo más por el enfermo. No admitía la mentira ni se conformaba con medias verdades, siendo capaz de perseguir obsesivamente una necropsia para llegar al diagnóstico correcto. Hasta sus últimos días insistió que se le llamara a cualquier hora del día o de la noche cuando llegaba un enfermo dirigido a él,
y concurría presuroso a verlo. Nada ni nadie lo detenía cuando su meta era un enfermo, y se dijo de él que era latino en sus pasiones, pero sajón en su disciplina, metodología y seriedad científica. No descansó nunca, quemó su vida como una vela encendida por ambos cabos. Nada le fue fácil, ni la vida ni la muerte. Cerró sus ojos para siempre una fría noche de julio, hace hoy 20 años. Ya era una leyenda. Muchas gracias.